estaba pensando acerca acerca de la integridad de nosotros como creyentes. Y el tema de la integridad es algo que es delicado dentro de los cristianos. Entonces, escuchamos noticias de personas que quizás son pastores o quizá están frente al ministerio y de repente escuchas una noticia de el pastor tal cayó en pecado, el pastor tal se retiró por una situación, o tal iglesia está pasando por una situación complicada. Y muchos de los casos, muchos de los problemas vienen por nuestra falta de integridad. Y no solamente ocurre en las noticias. En las noticias son de gente importante. Obviamente si Íñigo peca, no van a poner en las noticias, en las noticias del Valle, van a decir Íñigo pecó, ¿no? Pues ¿y quién es Íñigo? No es nadie. Pero por ejemplo, si un político se le encuentra que ha defraudado, ahí sí sale rápido, ¿no? Entonces, no solamente es una cuestión de lo que hacen las personas más importantes y vemos falta de integridad, sino que la falta de integridad debe ser algo que nos debemos de evaluar constantemente en nuestra vida como creyentes. Porque la integridad habla acerca de la convicción que hay dentro de nosotros acerca de quién es Cristo. Hace un ratito hemos celebrado, hemos adorado al Señor porque Él murió en la cruz por nosotros. Iba a compartir un texto, pero no lo hice no por tiempo, sino porque estábamos hablando de otra cosa. Pero cuando en Romanos capítulo 10, cuando hablamos de la salvación que Cristo ha hecho, y es un texto bien conocido, Romanos 18, segunda parte, comienza: esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesamos con tu boca, que si confesares, le voy a cambiar el pronombre, si confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor y creemos en nuestro corazón que Dios le levantó de los muertos, somos salvos. Estábamos celebrando, recordando la obra de Cristo en nuestras vidas a través de su muerte en la cruz. Si confesamos nuestros pecados y declaramos que Jesús es el Señor, somos salvos. Allí hay una declaración bien importante cuando estamos hablando de integridad. Y declaramos, decimos, lo hacemos públicamente, que Jesucristo es el Señor. Y que Jesucristo sea el Señor significa que tiene dominio, control sobre nosotros. El señorío de Cristo, de lo que tanto hablamos. Y por cierto, hermanos, hay un muy buen libro que lo tradujo la abuelita de Cristina, que justamente habla acerca de el señorío de Cristo en Filipenses. Cuando hablamos del señorío de Cristo, significa que Dios es Señor absoluto sobre nuestras vidas. Eso quiere decir que cuando Él es Señor, nos sujetamos a lo que Él establece que es bueno. Ya no vivimos lo que a mí me apetece. Es cierto, batallamos, y eso sin lugar a duda, batallamos porque el pecado que todavía está en nosotros sigue diciendo: Íñigo, ¿te gusta esto? Hazlo. Íñigo, ¿te justificas o piensas que te puedes justificar de esta manera? Peléate y justifícate para que tengas la razón. Pero el Señor dice: no, yo ya soy tu Señor, tú te debes de sujetar a mí.
Cuando estamos hablando, cuando estamos pensando en que Jesucristo es el Señor, entonces tenemos que pensar y tenemos que tener la convicción de que debemos de ser practicantes de la palabra. Tú y yo, todos los que somos hijos del Señor, que hemos declarado a Jesucristo como nuestro Señor, debemos practicar, debemos de vivir la palabra. Vamos a Santiago capítulo 1, versos del 19 al 27. Santiago capítulo 1, versos del 19 al 27. Dice así, Santiago 1, verso 19. Vamos a esperar que todos lo tengan. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión de tal es vana. La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Santiago, nosotros lo conocemos como Santiago, pero en general todos los estudiosos están de acuerdo que el autor de esta carta es Jacobo. Jacobo es en hebreo, Santiago es en griego, luego lo cambiaron, lo latinizaron, pero se entiende que es el hermano de Jesús. Y él escribió la carta a los creyentes en Jerusalén. Vemos en Hechos capítulo 15 que aparece un tal Jacobo como hermano de Jesús. Se cree que Jacobo, este Santiago, fue como uno de los responsables, uno de los apóstoles, uno de los que estaban allá en Jerusalén, guiando a la iglesia. La carta es muy práctica. La carta no habla tanto como Pablo, que habla acerca de dar principio teológico de la salvación, explica la salvación o explica cómo, digamos, el problema en base a la obra de Cristo y luego nos da pauta, sino que Jacobo directamente, Santiago, está dándonos una carta que es muy práctica. Una carta donde nos enseña cómo debemos de vivir. Y eso no va a quitar el acto de la salvación, simplemente que Él está dando por hecho. Él está asumiendo que los lectores son creyentes. Entonces Él dice, bueno, yo no necesito explicar nuevamente la salvación, pero sí voy a explicar, sí voy a dar principios de cómo un verdadero creyente debe de vivir.
La primera parte del capítulo 1 nos habla acerca de la sabiduría, del 1 al 11, del verso 12 hasta el verso 18 habla de soportar las pruebas, las tentaciones. Y para cerrar esos dos temas, es decir, vivir buscando vivir correctamente, pidiendo sabiduría a Dios, soportando las tentaciones, nos termina cerrando esta primera parte, explicándonos y animándonos a ser practicantes, vividores de la palabra del Señor. En primer lugar, los primeros 3 versículos nos recuerdan que el Señor nos ha sacado, de una vida pecaminosa. Versos 19 al 21. Miren cómo comienza. Comienza por esto, ya ha hablado acerca de las tentaciones, de cómo se deben de soportar las tentaciones en nuestra vida, cómo no debemos dar lugar al pecado en nuestra vida. Entonces dice, por esto, mis amados hermanos, comienza exhortándonos. Todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para irarse. Aunque está hablando de que debemos no ser enojones, ¿de acuerdo? No debemos de hablar tanto. Lo que está haciendo, el primer énfasis que está haciendo acerca de cómo debemos de alejarnos del pecado si somos verdaderamente hijos de Dios que viven el Evangelio, es que debemos estar atentos y escuchar cuando el Señor nos reprende o nos llama la atención porque estamos viviendo el pecado o porque hay algún pecado que estamos teniendo. Obviamente, cuando llamamos la atención o cuando vemos a la luz de la palabra un pecado en nosotros, nuestra primera reacción es justificarnos. Y si no, los que están casados, los que estamos casados, pensemos cuando nuestro cónyuge nos dice, Íñigo, mira lo que estás haciendo. Íñigo, mira lo que está pasando. Ana Cristina, mira lo que has hecho. Ana Cristina, mira lo que has dicho. Y eso cada uno. Si eso nos molesta dentro del matrimonio, porque es como, bueno, tú que nos entra como la rabia, el orgullo, la primera reacción, ¿cuál es? Ante el pecado. Justificarnos. Por eso dice, sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para irarse. ¿Por qué? Primero, nos justificamos. En segundo lugar, nos enojamos. Así que esa es la primera reacción ante el pecado en nuestras vidas. Y eso no solamente ocurre en el matrimonio, sino ocurre incluso cuando leemos la palabra. La palabra nos exhorta, la palabra nos muestra algo que no hemos hecho bien. ¿Cuál es la reacción que solemos tener? Pero es que no entiendes cuál es mi situación, ¿no? O un hermano nos dice algo, no entiendes lo que yo estoy viviendo. O es que esta palabra está escrita para gente de en el año 45, más o menos se cree que se escribió Santiago 45, 46. Eso es para gente del Imperio Romano, para esos judíos trogloditas. Para eso esa gente troglodita que vivía en aquella época no entiende que aquí ahora tenemos tecnología, no entiende que aquí... Rápidamente, cuando alguien o la palabra de Dios o alguien nos exhorta
y nos llama la atención en cuanto al pecado, recordemos que viene hablando acerca de resistir las pruebas, resistir las tentaciones. Nuestra primera reacción no es escuchar, sino es justificarnos y, si insiste, enojarnos. Entonces, una vida que practica la palabra de Dios, el primer principio que nos está dando en cuanto a confrontar el pecado es que debemos de estar abiertos y atentos a la exhortación que tanto la palabra como las personas nos hacen si hay pecado. Y eso es algo duro y algo difícil. A nadie nos gusta que nos llamen la atención. Estoy estudiando, el viernes tuve una clase y le conté a Cristina, no sé si han oído de Miguel Núñez, el puertorriqueño, pues ha sido mi profesor en una materia. Y hablando, haciéndole una pregunta, me decía, bueno, ¿qué pasa si mi carácter no se ajusta a lo que se espera de un líder? No tanto en que haga pecado, le decía, mi forma de relacionarme con las demás personas, hay gente que es más sociable, otros menos, otros nada. Y fue sorprendente porque fue una buena bofetada para mí. Él me dijo, no me sirve la excusa del yo soy así. Me decía, tú debes de buscar parecerte a Cristo. Así que si tú no te pareces a Cristo, estás pecando, estás mal. No me lo esperaba tan duro. O sea, yo sé que Miguel Núñez, bueno, ya varias clases con él, ya hemos recibido todos a diestra y a siniestra con él, ¿no? Pero no me lo esperaba tan duro. Y me hizo entender que quizá lo que yo estaba preguntando, tratando de justificarme, también era pecado. Me costó procesarlo. Porque que alguien te diga, esa actitud es pecado, y uno dice, ¿y en qué hay pecado? En que no te estás pareciendo a Cristo. Eso es pecado. Pues a nadie nos gusta, ¿no? Y aquí Santiago está volviendo a repetir lo mismo. ¿No te gusta? Entonces que dice, sé pronto para oír, sé tardo para hablar, sé tardo para irar. En primer lugar, si queremos ser hacedores de la palabra, tenemos que aprender a escuchar y a no responder. Y termina explicando, ¿no? Porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Cuando nos enojamos, pues obviamente no estamos obrando lo que Dios entiende que debe de ser nuestras vidas. Nuestro enojo no es porque tengamos razón. Nuestro enojo, ¿saben por qué suele ser? Porque nos duele que nos digan, o nos duele que nos digan que estamos equivocados. Y eso se llama orgullo. Así que para ser un buen hacedor de la palabra necesitamos quitar ese orgullo y exponernos abiertamente a lo que la palabra dice. No a lo que me interesa que diga, sino a lo que la palabra de Dios dice. Pero continúa hasta el verso 21, continúa hablando de cómo debemos de escuchar la palabra, cómo debemos de reaccionar ante el pecado. Ya ha dicho, seamos prontos para oír. No hables, no te enojes, primero escucha. Escucha el consejo sabio que Dios tiene para ti. Escucha lo que la palabra de Dios está hablando a tu corazón acerca del pecado. Y entonces dice, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, lo podríamos resumir en una sola palabra: desechando el pecado, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Así que cuando estamos hablando de nuestras vidas y estamos diciendo o queriendo realmente ser hacedores de la palabra, debemos de estar atentos para rechazar el pecado.
debemos estar atentos para que realmente nuestro corazón y nuestro entendimiento sea lo suficientemente humilde para escuchar la palabra que Dios tiene para nosotros. Miren la palabra, recibid con mansedumbre. Lo voy a poner, recibid la exhortación acerca del pecado, acerca de alguna cosa que alguna situación que hayas vivido, recibe el consejo con mansedumbre. Y termina diciendo la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Recíbelo con mansedumbre. Alguien manso no es alguien tonto. Mucho cuidado. Alguien manso, el Señor era el ejemplo de ser un hombre manso y humilde de corazón. Pareceos a mí porque soy manso y humilde de corazón. Sed como yo. Y luego uno lee los evangelios y a veces ve a Jesús dando duro. No se cortaba. Si tenía que decir las cosas, las decía. Pero él se define como un hombre manso y humilde. Por eso digo, manso no es tonto. Manso no es dejarse abofetear, dejarse pisar, dejarse aplastar, dejarse... No, eso no es ser manso. La mansedumbre tiene que ver en cómo recibimos las cosas. ¿De acuerdo? La mansedumbre tiene que ver en cómo recibimos la exhortación. Dice, recibid con mansedumbre, recibid de manera correcta, recibid escuchando lo que te están diciendo o lo que estás leyendo. Recíbelo con humildad. Porque dice la cual puede salvar vuestras almas. Dice, pero si al principio, verso 19 dice mis amados hermanos, entonces, ¿por qué el verso 21 nos dice puede salvar vuestras almas? No está hablando, recordemos, Santiago no está hablando de la salvación, del acto, digamos, del acto de recibir la justicia por haber creído. Él no está hablando de esa salvación. La salvación tiene 3 etapas. El acto de justificación, que es a través de la obra de Cristo. Pero hay una segunda parte que también la Biblia la llama salvación, que está asociada al proceso de santificación, que es parecernos más a Cristo. Y el acto final va a ser la glorificación, que será cuando estemos delante de Cristo. Pero cuando aquí está hablando de esa salvación, la cual puede salvar vuestras almas, lo que está hablando no está hablando del acto de salvación a través de creer en la cruz, sino está hablando de ese proceso donde poco a poco nosotros nos vamos pareciendo más a Cristo. Nos vamos santificando. Así que está diciendo, recibid con mansedumbre, recibid con humildad la palabra implantada, el Evangelio, la cual puede perfeccionaros, santificaros, haceros parecer más a Cristo, vuestras almas. Miren qué interesante, que para ser hacedores de la palabra, el primer principio es escuchar lo que la palabra de Dios tiene para nosotros. Realmente queremos vivir la palabra, tenemos que escucharla, hermanos. Y escucharla significa leer, significa estudiar. La palabra no es solo un libro, es lo que Dios ha dicho. A veces lo hemos dejado la palabra de Dios y lo decimos, es un libro, lo consideramos como un libro más de la biblioteca. Y hermanos, no tiene que ver con un libro más de la biblioteca. Por eso me gusta rehacer o redecir la frase, lo que Dios ha dicho. La palabra de Dios es lo que Dios ha dicho. No es cualquier cosa lo que tenemos aquí. Es lo que Dios se ha molestado, ha tomado el tiempo
ha tomado aproximadamente 40 autores con distintos estilos, con distintas formas literarias, Antiguo, Nuevo Testamento, para decirnos qué es lo que Él espera de nosotros. No es qué es lo que Él piensa, qué es lo que Él cree. Yo creo que para el hombre sería bueno que no matara. No. Él ha hecho la afirmación y ha dicho, no matarás. Es malo para el hombre matar. Va en contra de mi voluntad, es pecado. Eso es la palabra de Dios. Lo que Dios ha dicho. No es un libro más de mi biblioteca. No es una novela más como la que podemos leer quizá por las tardes cuando estamos ahí medio aburriditos. Entonces, pues voy a leer las aventuras de Tom Sawyer. O voy a leer 80 días, La Vuelta al Mundo en 80 días. O voy a leer otra novela. O voy a leer un libro, un comentario, voy a leer sobre un tema bíblico. No lo escribió ni MacArthur, ni Suger Michelin, ni quien sea. No importa quién sea el que haya escrito el libro. Es lo que Dios ha dicho, es lo que nuestro Creador ha dicho. Es lo que al que llamamos Señor ha dicho. Por eso digo, no es cualquier cosa. Es la palabra de quien nosotros llamamos Señor. Entonces, que dice, recibid con mansedumbre esa palabra. Esa palabra que nos va a ayudar a santificarnos. Así que para ser hacedores, primero debemos de ser oidores. Y ser oidores significa escuchar lo que la palabra de Dios dice, cómo nos confronta nuestras vidas, cómo nos confronta nuestro pecado. Y también reaccionar correctamente, cambiando nuestra forma de vivir. Pero no solamente se queda en eso. Por un lado dice, debemos de escucharlas, versos 19 al 21, sino que en segundo lugar lo complementa diciendo, sed hacedores. Y aquí alguno puede decir, ahora hermano, aquí la agarramos. Usted ha dicho una cosa y aquí va a decir otra diferente. Vamos a ver lo que dice. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Vamos a parar ahí. Entonces decía, alguno puede decirme, hermano, le agarramos. Aquí dice, Santiago dice, no solamente ser oidores, sino también hacedores. Entonces, hermano, ¿es más importante el hacer que el oír? No. ¿Qué es lo que está diciendo Santiago? No solamente te quedes con escuchar la palabra de Dios. No solamente te quedes con leer el consejo de lo que Dios tiene aquí. No te quedes solamente con eso. Lo que está diciendo es, tienes que dar el siguiente paso con respecto a la palabra de Dios. No es solamente oír, sino también hacer. Así que no es excluyente. No, aquí dice que debemos de ser hacedores y no tan solamente oidores. La expresión, para los que les gusta la gramática española, si se dan cuenta dice, y no tan solo oidores. Está haciendo una comparación con lo de hacedores. Está haciendo una comparación con los 3 versículos anteriores. No tan solo oidores, que sí es necesario, sino que el ser oidor debe llevar al creyente entonces a vivir. Si lo quieren ver de otra manera, no podemos vivir la palabra de Dios si no escuchamos la palabra de Dios. Hermanos, decía, les hablaba al principio de noticias, métanse en... hay prensa dentro del mundo evangélico, hay páginas web pues que nos dan noticias acerca de lo que pasa en el mundo
los que leen en inglés o hablan inglés tienen la oportunidad, páginas en inglés hay muchas, acerca de noticias de lo que está pasando en el mundo creyente. Aquí yo no sé, yo solo conozco una, pero es española, protestantedigital.com, y ahí pues tienes noticias, tienes artículos, y si sucede algo, también ahí lo cuentan, ¿no? Y les decía al principio que está habiendo muchas noticias de gente, de iglesias que deciden solamente o que hay un pecado y que son denunciadas, o iglesias que permiten el pecado y lo justifican diciendo que las épocas en las cuales fueron escritas la palabra era distinta a la de hoy, ¿no? Y te encuentras con noticias como iglesias que aprueban que dos personas sencillamente se junten para vivir. No, porque eso del matrimonio es de aquella época, eso es vieja cultura. Hoy día ya no hace falta eso. Hoy día ya nos podemos juntar, ir a vivir y entonces uno lee esas noticias y se entristece. ¿Saben qué pasa en esas iglesias que practican ese tipo de cosas o que permiten que el pecado se dé dentro de la iglesia? Es que se encargan mucho del hacer, entre comillas. Estamos en una época donde los conciertos en el domingo son tremendos, ¿no? Entonces te sube la Big Band aquí al púlpito, ¿no? Y Big Band literalmente porque en muchos lugares es una Big Band. Tienen que su guitarra, o sus dos guitarras, su bajo, su batería, su teclado, y yo no estoy en contra de los instrumentos, ¿de acuerdo? Me gusta escuchar ese tipo de música, y si quieren si necesitan algún consejo de algún grupo, se los puedo dar de lo que a mí me gusta. Pero ¿qué pasa? No, eso se convierte en un concierto. El domingo yo entiendo que debe ser un canto congregacional, no un concierto. No, ya empezamos a... No, es que no puedes predicar sobre el pecado, ay, pobrecito de los hermanos. Después de una semana tan dura, ¿cómo les vas a hablar del pecado y les vas a regañar diciéndoles, hermanos, arrepiéntanse? Lo que necesitan es ánimo para seguir adelante. Entonces, dales una palabra de ánimo, aunque no haya evangelio. Y lo hay. Nombres, Joel Osteen es uno de ellos, Joyce Meyer es otra de ellas. Gente que la palabra no le importa tanto, pero eso sí, tienen 10,000 personas como iglesia. Y entonces prácticas que se permiten dentro de la iglesia, sencillamente, ¿por qué? Porque perdimos el rumbo. ¿Y por qué perdimos el rumbo? Porque dejamos de escuchar. Entonces, el escuchar la palabra de Dios nos debe de llevar a la acción, no al revés. La acción no es porque sí, la acción es el reflejo de lo que hay dentro de nosotros, de ese carácter. Y por eso les ponía esos ejemplos. Porque en muchos de ellos el problema viene del carácter de las personas. No quieren dejar el pecado. Quieren seguir viviendo como a ellos les da la gana. La Biblia dice una cosa, no me importa, yo hago otra. ¿Cómo vamos a adorar a Dios si yo hago lo que me da la gana? Para ser un buen hacedor, yo necesito escuchar, porque el escuchar me lleva a transformar mi carácter. Miren, dice, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, ¿de acuerdo? Dice, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Por las mañanas, por esta mañana me imagino que todos nos levantamos y lo primero que vamos es al lavabo y nos miramos en el espejo, ¿no? A ver las canas nuevas que nos salieron por la noche, a ver la arruguita nueva que nos salió, a ver la cara de sueño que tengo. Señor, necesitaba dormir un poco más.
Y cuando uno se mira al espejo y se mira completamente despeinado o despeinada, cuando se mira con esas cosas que con esas cosas que nos salen en los ojos cuando nos dormimos, ¿cómo le llaman? No las ojeras, son las lagañas, como es como el... ¿Eh? Lagañas. Esas, ¿qué hacemos? No, nos quitamos las gafas y nos lavamos bien la cara para... Y las mujeres que se sientan más... Dicen, no, mira la rubita, no, vamos a ponernos bonitas, maquillarnos. Los que tenemos el pelo corto no es tan problemático, ¿no? Ni siquiera hace falta, espera, que me va a peinar. Pero las mujeres se peinan, ¿no? No, vamos a ponernos el pelo, ese pelo que se escapó por allá, vamos a ponerlo otra vez en orden. Eso es lo que hacemos cuando nos levantamos por la mañana y nos miramos en el espejo. Nos miramos la barba, no, hoy toca afeitarse. Hoy sí, ya toca. Hermanos, el espejo nos sirve para eso. ¿Qué es lo que está diciendo aquí? Dice, debemos ser hacedores, no tan solo oidores. Ah, qué bien predicó el hermano. Sí, qué bueno. A ver si el hermanito lo escuchó. Pero para mí nada. No, hermanos, la palabra de Dios es para todos. Y eso nos incluye a mí y a ustedes, a cada uno de nosotros. La palabra de Dios es como el espejo, lo está poniendo aquí el ejemplo. Ese espejo donde nos miramos y vemos nuestro corazón. La palabra de Dios es el espejo donde nos miramos y vemos los pecados que hay. Y como les decía al principio con la clase que tuve, no justifiquemos. Yo es que así soy. La palabra de Dios que no le gusta, yo es que así soy. Es que Él quiere que nos parezcamos más a Cristo. Entonces, cuando yo veo un pecado, ¿qué debo de hacer? Pedirle al Señor, uno, que me perdone. Dos, que me dé la sabiduría. Versos del 2 al 11, que me dé la sabiduría para poder transformar mi carácter. ¿Para qué? Para que yo pueda vivir, hacer las cosas correctamente. Algo que batallamos muchas veces, y por ejemplo en la relación matrimonial, dentro de la iglesia, en el trabajo, es cómo tratamos a las personas que tenemos alrededor de nosotros. Y muchas veces decimos, no, es que yo soy así. Ay, es que soy nací mal geniado, ¿no? Eso me viene en la genética. Nací mal geniado, nací enojón. Ya mi esposa sabe cómo soy. Ya, que se aguante. Ya mi compañero sabe cómo soy, que se las arregle. ¿Para qué va a cambiar? Ella sabe cómo soy. Así que si no le gusta, que no venga a preguntar. O con el vecino, ¿no? Que no venga a pedir sal, ¿no? Si ya sabe que no le voy a dar y que encima le voy a soltar mi buena palabra, que no venga ni siquiera a pedirme algo de sal para cocinar. ¿Qué es lo que está diciendo aquí la palabra? La palabra nos está invitando a que realmente veamos lo que hay en nosotros. Que no nos justifiquemos en yo soy así. Mis padres me enseñaron a ser así. Es que no comprendes mi pasado, no comprendes mi infancia. Es cierto, muchas veces no entendemos el pasado, no entendemos cómo una persona fue educada, y en este caso entre Cristina y yo hemos hablado muchas veces de ese tema, la educación de Cristina en su casa, cómo recibió el trato ella en su casa, es radicalmente distinto a cómo lo recibí yo. ¿De acuerdo? Y mis padres eran creyentes y sus padres también son creyentes. Es cierto, somos diferentes, hemos crecido diferente, hemos tenido distintas experiencias, pero eso no nos justifica seguir haciendo las cosas. Si yo veo frente a la palabra que yo estoy hablando mal a mi compañero de trabajo, no sirve la justificación, es que yo soy así. ¿Qué es lo que dice aquí?
Si has oído la palabra de Dios y te dice que no seas un enojón, que tienes que ser una persona bondadosa, buena, agradable, ¿qué es lo que hay que hacer? Pedirle perdón al Señor y decir: Señor, ayúdame a ser una persona buena, que trata correctamente a los demás. ¿Voy a tener que luchar con mi carácter? Sí. ¿Me va a costar? Sí. No estoy diciendo que a la mañana siguiente ya todo terminó, Íñigo cambió, no. Muy probablemente voy a tener que luchar contra esas ganas de volver a sacar mi enojón. Pero el Señor me da el ¿qué? Dominio propio para poder controlar mi enojón, mi carácter enojón, para tratar correctamente a mi compañero de trabajo. Si yo me he visto frente al espejo de la palabra, lo que el Señor dice es entonces: vivan, sean, ya no sirve, es que yo soy así. Y mucho menos decir es que el Señor me hizo así. No, el Señor no te hizo así. Si eres hijo de Dios, el Señor te ha transformado. Tienes al Espíritu Santo y te ha dado el poder para poder vivir correctamente. Que el pecado está ahí, sí, pero el Espíritu Santo nos da el poder. Todo depende de cuánto dejemos al Espíritu Santo que controle nuestras vidas. Así que Santiago es claro. Primera parte: si quieres hacer el Evangelio, tienes que oírlo. Y entonces cuando lo oyes, no solamente te quedas en qué bueno, sino también lo haces, te transformas, cambias. Que te hace falta sabiduría, que dice Santiago capítulo 1, verso 5, y si alguno de vosotros, bueno, voy a leer desde el verso 2. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos. Ese perfectos es parecernos más a Cristo. Y cabales, si que os falte cosa alguna, completos, parecidos a Cristo. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, si alguno de vosotros no sabe luchar o no tiene la capacidad, no sabe cómo luchar contra un pecado de su vida, ¿qué dice? Pidan a Dios. Pidan a Dios, pidamos a Dios que nos dé sabiduría para poder transformar nuestro carácter. Y no dice el Señor: bueno, yo os voy a dar un poquitín, sino dice: el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y les será dado. Da abundantemente y sin reproche. La pregunta es: ¿cuántas veces hemos acudido al Señor habiendo sido confrontados por la palabra o por una persona, que Dios ha utilizado una persona para hablarnos? ¿Cuántas veces hemos acudido al Señor para ser verdaderamente hacedores? ¿Cuántas veces hemos pedido al Señor sabiduría para decir: Señor, necesito cambiar esto? Yo solo no puedo, solo lo puedo hacer por la misericordia tuya. A veces Dios, en la misericordia, Él nos da directamente a nosotros. A veces Dios pone personas alrededor nuestro que nos ayudan en ese proceso. Pero Santiago nos ha prometido, bueno, el Señor a través de Santiago nos ha prometido que Dios da abundantemente y sin reproche, es decir, sin que nada nos falte. Si yo necesito 50, el Señor no te va a dar 5, no, mira, 5 y da gracias a Dios que te di 5 unidades, no. Si yo necesito 50, Él me va a dar 100 para asegurarse de que yo pueda salir adelante. Da abundantemente y sin reproche. Y termina del verso 25 al verso 27. Ya hemos visto ser oidores, ser practicantes de lo que oímos, ser hacedores de la palabra de Dios. Y entonces dice, verso 25: mas el que mira atentamente en la perfecta ley, en la palabra de Dios, la ley de la libertad, en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella,
no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, que dice, este será bienaventurado en lo que hace. Bienaventurado no es estrictamente lo que nosotros llamamos la bendición. Bienaventuranza tiene que ver con el florecimiento humano. Pero no solamente es el florecimiento personal, sino que cuando yo florezco humanamente, según los principios del Señor, yo hago que las demás personas que me rodean también florezcan, y en el lugar de trabajo también florezcan, y en el lugar donde vivo también florezcan. Eso es la bienaventuranza, el florecimiento humano. Hay un buen libro que les puedo recomendar sobre ese florecimiento, trata el Sermón del Monte. Este será bienaventurado, esta persona florecerá. ¿Quiere decir que me va a ir bien en todo? No, porque las pruebas siguen viniendo. O sea, no va a ir bien en el sentido que nosotros entendemos de no me va a faltar trabajo, no va a haber problemas en casa, no voy a tener problemas con mis hijos, no. Va a haber problemas con mi esposa, va a haber problemas con mis hijos, voy a tener problemas en el trabajo, puede ser que el Señor me permita pasar un momento difícil en el trabajo. Pero el florecimiento humano tiene que ver con ir bien, pero en el sentido en el que el Señor nos ayuda a crecer. Cuando le obedecemos, oímos, hacemos, entonces el Señor nos ayuda y nos hace florecer. Y versos 26 y 27 nos pone el contraste. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión de tal es vana. La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Si alguno se cree religioso, esos son los oidores. Saben mucho, pero no lo hacen. Si te crees que sabes mucho, pero no lo vives, hermanos, están fallando. ¿Qué está diciendo? Engañas tu corazón. Te estás mintiendo a ti mismo. No, yo es que no tengo ningún problema. No, la culpa la tiene mi esposa. No, porque yo a la luz de la palabra. La culpa la tiene mi jefe. No, porque yo... ¿Qué está diciendo? El que no, cuando ve la palabra y ve el pecado, pero lo justifica, no. Lo que está diciendo es que él engaña su corazón. Y ojo, estaba hablando a hermanos, ¿eh? No estaba hablando a no creyentes, estaba hablando a creyentes. Engaña su corazón. Nos está diciendo y nos está invitando a que seamos honestos con nosotros. ¿De acuerdo? Honestos. Podemos tratar de engañar nuestras vidas. Podemos tratar de engañarnos a nosotros mismos. ¿Y qué dice? Si nos buscamos engañar, entonces dice la religión de tal es vana. Lo que él cree no sirve para nada. Realmente no está creyendo en la verdad del Evangelio. La religión pura y sin mácula, dice, es visitar a los huérfanos, a las viudas, la más importante, guardarse sin mancha. Así que si somos oidores, entonces debemos de ser hacedores. ¿Para qué? Para que nuestra vida sea una vida sin mancha, como dice aquí. Guardarnos sin mancha, guardarnos del pecado en el mundo. ¿Qué está diciendo Santiago? Tienen que irse a la punta de la montaña donde nadie les moleste, ¿no? Está diciendo, ustedes están en el mundo, pero quieren vivir correctamente dentro del mundo. Escuchen la palabra, vivan la palabra. Para eso, hermanos, necesitamos conocer su palabra. Si queremos oírla, necesitamos conocerla, necesitamos leerla, necesitamos estar atentos a lo que ella dice. Que el Señor nos dé fuerzas, porque a veces
Y entiendo, muchas veces es complicado que se nos quita las ganas de leer, porque quizá no entendemos, o quizá dijo algo, habló algo, un tema que a nosotros nos molestó. Pero el punto que hemos aprendido hoy es que debemos recibir la palabra con mansedumbre, con humildad. Si el orgullo empieza a ponerse por encima de la palabra, pidamos al Señor que nos dé esa humildad para vivir la palabra. Y vivir la palabra en todo momento. Hermanos, vuelvo a insistir, este texto está escrito a hermanos en la fe. ¿Qué quiere decir? Que puede haber creyentes que sean carnales. El punto no es si soy mejor o peor. Nos vamos a encontrar personas que son carnales. Lo que aquí nos está invitando a cada uno de nosotros es que busquemos al Señor en su palabra y confrontemos nuestras vidas. Lo que hagan los demás es su problema. Eso será lo que Dios ajuste las cuentas con ellos. Lo que el Señor nos está pidiendo aquí a cada uno de nosotros de manera personal es que nos sometamos, nos sujetemos, escuchemos la palabra y vivamos la palabra. Cuando cada uno de nosotros lo hace, Dios prospera la iglesia. La bienaventuranza, Dios hace florecer la iglesia. Pero es una responsabilidad de todos, no solamente de unos pocos, es de todos. Oremos. Gracias, bendito Señor, por tu palabra. Tú nos la regalaste, Señor, como un espejo que nos permite ver nuestra vida, nos permite ver nuestro pecado. Señor, ayúdanos a acercarnos a ella con mansedumbre, con humildad. Señor, sabemos que no nos gusta nada que nos llame la atención, que no nos gusta nada que nos digan lo que está mal. Pero Señor, danos esa humildad para escuchar tu palabra. Y Señor, a la luz de tu palabra, transformarnos y vivir vidas piadosas. Que eso nos ayude, Señor, a poder vivir, a poder mostrar ese florecimiento cuando todos vivimos bajo tu palabra. Esas bienaventuranzas. Señor, que eso nos ayude a que el mundo vea en nosotros personas distintas que buscan honrarte a ti. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.